¿Alguna vez has sentido que algo en tu hogar no está bien, que la paz parece desvanecerse sin razón aparente? La Biblia nos advierte en Efesios 4:27, no den lugar al diablo. Esto significa que, consciente o inconscientemente, podríamos estar permitiendo su influencia en nuestras vidas a través de ciertos objetos que atraen su presencia. Hoy exploraremos 5 objetos que pueden estar abriendo puertas al enemigo en tu hogar. Cosas que parecen inofensivas, pero que en el ámbito espiritual pueden convertirse en puntos de acceso para la oscuridad. Te mostraremos cómo identificarlas y qué hacer para restaurar la protección de Dios en tu casa. Si sientes que hay algo que roba tu paz, si has experimentado situaciones inexplicables o simplemente quieres asegurarte de que tu hogar sea un refugio de la presencia divina, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que podría estar afectando tu vida sin que lo notes? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sido advertida sobre la realidad del mundo espiritual y cómo las fuerzas del mal buscan infiltrarse en la vida de las personas. A menudo, pensamos que los ataques espirituales solo ocurren en formas evidentes, como posesiones demoníacas o manifestaciones sobrenaturales. Pero la verdad es que el enemigo es astuto y sigiloso. Su estrategia principal no es mostrarse abiertamente, sino operar desde las sombras, encontrando grietas en la vida de los creyentes y usando aquello que parece inofensivo para ganar territorio. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 2:11 que no debemos ignorar sus maquinaciones, porque si lo hacemos, le damos ventaja. Uno de los caminos más sutiles que Satanás usa para entrar en los hogares es a través de ciertos objetos, cosas que parecen inofensivas a simple vista, pero que en el ámbito espiritual pueden estar cargadas de una energía oscura que contamina el ambiente. Muchas personas experimentan insomnio, ansiedad, conflictos familiares sin explicación aparente y una sensación constante de opresión, sin saber que la raíz de estos problemas puede estar dentro de su propia casa. En el Antiguo Testamento, Dios fue muy claro con su pueblo acerca de los objetos que podían contaminar su vida espiritual. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta instrucción revela que ciertos objetos no solo traen contaminación espiritual, sino que pueden maldecir a quienes los poseen. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos de cómo los objetos pueden ser vehículos de bendición o de maldición. En el libro de Josué se relata la historia de Acán, quien tomó objetos prohibidos después de la conquista de Jericó. Dios había ordenado que todo lo encontrado en la ciudad fuera destruido, pero Acán desobedeció y escondió algunos de estos bienes en su tienda. Como consecuencia, el pueblo de Israel fue derrotado en batalla y experimentó una serie de problemas inexplicables hasta que el pecado fue descubierto y corregido. Esta historia ilustra una verdad fundamental. Lo que guardamos en nuestro hogar puede atraer la presencia de Dios o abrir la puerta a la opresión espiritual. No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual que sigue vigente en la actualidad. El enemigo no puede tomar control de un hogar sin permiso, pero cuando ciertos objetos están presentes, es como si se le entregara una llave para entrar. La cultura moderna ha normalizado muchas prácticas y símbolos que en sus orígenes están ligados a rituales oscuros y a pactos con el mundo de las tinieblas. Muchas veces, sin darnos cuenta, traemos a nuestra casa cosas que han sido consagradas a entidades espirituales ajenas a Dios. En Hechos 19:19, vemos un claro ejemplo de cómo los primeros cristianos reaccionaron al darse cuenta de esto. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon su valor, resultó ser un total de 50,000 monedas de plata. Aquellos creyentes comprendieron que no podían seguir a Cristo y al mismo tiempo retener objetos que pertenecían al reino de las tinieblas.
El poder espiritual que ciertos objetos pueden portar no está limitado a libros o figuras talladas. En algunos casos, pueden ser regalos, reliquias familiares o artículos comprados sin saber su verdadero origen. Muchas veces, lo que parece una simple decoración ha sido utilizado en rituales o ha sido elaborado con propósitos ocultistas. En otras ocasiones, ciertos objetos están asociados con prácticas de adivinación, brujería o idolatría, y aunque parezcan inofensivos, llevan consigo una carga espiritual que afecta el ambiente del hogar. Isaías 42:8 nos recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie, ni acepta que su pueblo se mezcle con prácticas que provienen de fuentes espirituales impuras. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Muchos testimonios han surgido de personas que, al limpiar sus casas de estos objetos, han experimentado una transformación radical en su ambiente y en su vida espiritual. Relatos de hogares donde había una sensación inexplicable de pesadez, donde los niños tenían pesadillas constantes, donde los conflictos familiares parecían surgir sin razón, hasta que se identificaron ciertos artículos y fueron eliminados. En algunos casos, se trataba de amuletos heredados de generaciones anteriores, objetos traídos de viajes a lugares con prácticas espirituales contrarias a la fe cristiana, o incluso adornos con símbolos ocultos. Al deshacerse de ellos y orar por el hogar, la paz regresó. Los ataques nocturnos desaparecieron y la opresión espiritual se desvaneció. Jesús mismo mostró en su ministerio cómo la presencia del enemigo puede afectar un espacio y cómo ciertos objetos pueden ser utilizados como puntos de contacto para el mal. Cuando expulsó demonios de los endemoniados gadarenos en Marcos 5, estos espíritus inmundos le rogaron que los dejara entrar en una manada de cerdos. Este evento nos enseña que los demonios buscan un lugar de residencia, ya sea en personas, animales o incluso en cosas materiales. Por eso, es fundamental que los hogares de los creyentes sean un lugar de pureza espiritual, libres de cualquier cosa que pueda servir como un punto de entrada para la oscuridad. El apóstol Pablo también advirtió sobre la importancia de separar lo santo de lo profano en la vida del creyente. En 2 Corintios 6, 14 y 15 escribió: ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? Esta pregunta retórica subraya una verdad esencial. No podemos esperar que la presencia de Dios llene nuestro hogar si al mismo tiempo permitimos la presencia de cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. La luz y la oscuridad no pueden coexistir en el mismo lugar. Al examinar detenidamente nuestro hogar, es importante hacerlo con discernimiento y oración. No se trata de actuar con miedo o paranoia, sino de pedir la guía del Espíritu Santo para identificar cualquier objeto que pueda estar trayendo contaminación espiritual. En Santiago 4:7 se nos da una instrucción clara: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto significa que cuando alineamos nuestra vida con la voluntad de Dios y nos deshacemos de lo que no le agrada, la influencia del enemigo pierde su poder sobre nosotros y sobre nuestro hogar. La palabra de Dios nos muestra que no se trata solo de eliminar lo que es impuro, sino también de llenar nuestro hogar con lo que glorifica a Dios. En Deuteronomio 6:9, el Señor instruye a su pueblo a rodearse de su palabra, escribiéndola en los postes de sus casas y enseñándola a sus hijos. Esto nos recuerda que la presencia de Dios debe ser la esencia de nuestro hogar, no solo en lo que eliminamos, sino en lo que elegimos incluir. Orar, leer la Biblia en familia y dedicar cada espacio a la presencia de Dios son prácticas esenciales para mantener una atmósfera espiritual saludable. El enemigo siempre buscará maneras de infiltrarse, pero los hijos de Dios tienen autoridad para cerrar cualquier puerta que haya sido abierta sin darse cuenta.
En Lucas 10:19, Jesús declaró: «He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta promesa nos asegura que, en Cristo, tenemos el poder de romper cualquier atadura y liberar nuestro hogar de cualquier influencia maligna. Lo que Dios desea para sus hijos no es que vivan en temor, sino en la libertad y la paz que solo su presencia puede traer. El enemigo no descansa en su intento de infiltrarse en la vida de los creyentes, y muchas veces lo hace de la manera más sutil. No siempre busca entrar por medio de ataques visibles, sino a través de elementos que, sin parecer peligrosos, pueden abrir puertas espirituales que comprometen la paz de un hogar. La Escritura es clara cuando advierte sobre los peligros de permitir que objetos contaminados espiritualmente permanezcan entre los hijos de Dios. En Josué 6:18 se establece una instrucción contundente: «Guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis». Esta advertencia no se limita a una época o a un grupo específico, sino que refleja un principio espiritual vigente. Lo que no pertenece a Dios no debe ser retenido en el lugar donde habita su presencia. En la Biblia se encuentran múltiples referencias a cómo ciertos objetos pueden ser instrumentos de contaminación espiritual. El libro de Deuteronomio recalca la necesidad de mantener los hogares libres de elementos que desagradan a Dios. En Deuteronomio 7:25 se ordena: «Las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlos para ti, para que no te enlaces en ello, porque es abominación a Jehová a tu Dios». Esta instrucción no solo tenía un propósito físico, sino también espiritual. Dios sabía que aquellos objetos, aunque fueran de gran valor material, representaban algo mucho más peligroso: una conexión con lo profano, con lo que desvía el corazón y lo aleja de la santidad. El pueblo de Israel enfrentó las consecuencias de ignorar este principio. En Números 25 se narra cómo los israelitas fueron seducidos por los moabitas y comenzaron a participar en sus ritos, lo que llevó a una gran plaga sobre la nación. No fue solo la acción de los individuos lo que trajo el juicio de Dios, sino la presencia de elementos idolátricos en medio de su campamento. Este episodio es un recordatorio de que la presencia de objetos que no glorifican a Dios tiene consecuencias, no solo a nivel personal, sino también en la atmósfera espiritual de todo un hogar. La idolatría siempre ha sido un medio por el cual el enemigo busca establecer su influencia, y esto se refleja en la continua advertencia de la Biblia contra la posesión de imágenes y objetos dedicados a dioses falsos. Isaías 44 describe la insensatez de quienes tallan ídolos con sus propias manos y luego los veneran, atribuyéndoles poder. En Isaías 44:20 se dice: «Se alimenta de ceniza, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha?». La dureza del corazón comienza cuando se confía en lo que no tiene vida, en lo que no puede ofrecer protección ni bendición, sino que solo sirve como un punto de acceso para la opresión espiritual. A lo largo de la historia, se han establecido prácticas que implican la consagración de ciertos objetos a propósitos oscuros. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que destruyera todo vestigio de idolatría, incluso cuando estos objetos eran considerados valiosos. En Hechos 19:19, cuando el Evangelio llegó a Éfeso, los creyentes entendieron esta verdad de inmediato. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon su valor, resultó ser un total de 50,000 monedas de plata. Este acto no solo representó un desprendimiento material, sino también una limpieza espiritual. No había lugar para lo impuro en un hogar que debía ser morada de la presencia de Dios.
Las Escrituras también advierten sobre aquellos objetos que, aunque aparentemente no tienen un significado religioso, pueden haber sido utilizados en prácticas que no glorifican a Dios. En Levítico 19:31 se establece un mandamiento que sigue siendo relevante. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. El principio aquí es claro. Cualquier elemento vinculado con prácticas espirituales contrarias a la voluntad de Dios trae contaminación. El enemigo se vale de cualquier medio para influir, y cuando ciertos objetos han sido utilizados en ritos ocultistas, llevan consigo una carga que afecta el ambiente espiritual del lugar donde se encuentran. Dios ha provisto instrucciones específicas para que su pueblo se mantenga apartado de toda práctica que contamine su relación con Él. En Deuteronomio 18, 10-12 se advierte: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estos mandatos no son simples prohibiciones, sino protecciones divinas contra la influencia del enemigo. El libro de los Hechos muestra cómo la liberación espiritual está vinculada a la eliminación de todo lo que pueda ser un punto de contacto con el mundo de las tinieblas. Cuando el apóstol Pablo confrontó al espíritu de adivinación que operaba en una joven en Filipos, la raíz del problema no era solo su capacidad de predecir el futuro, sino el espíritu que la dominaba. En Hechos 16-18 se relata que Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Este evento demuestra que las prácticas ocultistas no son inofensivas y que el enemigo opera activamente a través de ellas. Dios no llama a su pueblo a convivir con lo que no le agrada, sino a separarse de ello completamente. En 2 Corintios 6:17 se nos ordena: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado es una invitación a examinar cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se guarda dentro del hogar. Si algo no honra a Dios, si algo ha sido diseñado con un propósito contrario a su verdad, no tiene cabida en un lugar donde su presencia debe reinar. El enemigo se aprovecha de la ignorancia y de la falta de discernimiento. Muchos creyentes permiten la entrada de objetos contaminados sin darse cuenta de la carga espiritual que traen consigo. Por eso, es necesario pedir a Dios que revele lo que no debe permanecer dentro del hogar. En Salmo 139, 23, 24, se encuentra una oración que refleja la actitud correcta ante esta realidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este clamor no solo busca la pureza interior, sino también la santificación del ambiente que rodea a los hijos de Dios. Jesucristo dejó claro que su pueblo está llamado a vivir en luz y no en tinieblas. En Juan 8:12 declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz no solo ilumina el camino de quienes le siguen, sino que también expone todo aquello que no pertenece a su reino. No hay compatibilidad entre la luz de Cristo y la oscuridad del enemigo. Cuando algo impuro es identificado en un hogar, la única respuesta correcta es apartarlo y consagrar nuevamente ese espacio al Señor. Dios anhela que cada hogar donde habitan sus hijos sea un lugar de paz, de protección y de bendición. No es su deseo que el enemigo tenga acceso a la vida de los creyentes a través de objetos que no le honran. En Santiago 4:7 se nos da la clave para vivir libres de cualquier influencia maligna. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No hay poder del enemigo
que pueda prevalecer contra un hogar que ha sido entregado por completo a la voluntad de Dios. La victoria ya ha sido asegurada para aquellos que deciden apartarse de todo lo que no le agrada y vivir en la plenitud de su presencia. La presencia de Dios en un hogar no es un concepto abstracto, sino una realidad que transforma el ambiente espiritual y protege contra la influencia del enemigo. Desde el principio, las Escrituras muestran cómo la santidad de un lugar está directamente relacionada con lo que se permite dentro de él. En Éxodo 20:3-5, el Señor advierte sobre la presencia de ídolos y objetos dedicados a otros dioses, declarando: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso». Esta advertencia no solo se refería a los ídolos visibles que las naciones paganas adoraban, sino a cualquier elemento que pudiera desviar el corazón de su pueblo y traer corrupción espiritual. A lo largo de la historia de Israel, la contaminación espiritual de un hogar o de una nación siempre tuvo consecuencias directas. En Jueces 6, se narra cómo Gedeón recibió instrucciones específicas para derribar el altar de Baal que su propio padre había construido y destruir la imagen de Acera que estaba junto a él. Solo después de eliminar esos objetos de idolatría, pudo el pueblo comenzar a experimentar la liberación de la opresión de sus enemigos. En Jueces 6:25-26, el Señor ordena: «Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar adecuado». La restauración espiritual comenzó con la eliminación de lo que era abominable ante Dios. El enemigo busca siempre establecer bases de operación en los lugares donde se le permite acceso. En 1 Samuel 5, se relata cómo los filisteos capturaron el arca del pacto y la colocaron en el templo de Dagón, su dios. A la mañana siguiente, encontraron la estatua de Dagón caída rostro en tierra delante del arca de Jehová. Al volver a colocarla en su lugar, al día siguiente sucedió lo mismo, pero esta vez la estatua estaba destrozada. Este evento demuestra que la presencia de Dios no puede coexistir con lo que le es ofensivo. Donde Dios habita, la oscuridad no puede permanecer. Las Escrituras advierten sobre el peligro de las prácticas que desvían a las personas de la verdad de Dios y cómo algunos objetos pueden convertirse en puntos de contacto con influencias espirituales malignas. En Hechos 8, 9, 11 se menciona a Simón, un hombre que practicaba la magia y tenía cautivada a la gente de Samaria con sus hechizos. Aunque aparentemente se trataba de un simple entretenimiento, la realidad era que detrás de sus prácticas había una manipulación espiritual que mantenía a las personas bajo opresión. Este relato ilustra cómo ciertas prácticas pueden estar vinculadas con objetos que, al ser traídos a un hogar, abren puertas a la misma clase de influencia. En muchos pasajes, la Escritura deja claro que la idolatría no solo implica la adoración de imágenes, sino cualquier cosa que tome el lugar de Dios en la vida de una persona. Ezequiel 14:3 declara: «Hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en su corazón y han puesto delante de sí el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso voy yo a responderles cuando me consultan?». Aunque en este caso la idolatría era interna, el principio sigue siendo el mismo. Cualquier cosa que desplace la devoción a Dios, sea un objeto, una práctica o una creencia, se convierte en una puerta abierta para la influencia del enemigo. La Biblia también advierte sobre aquellos objetos que han sido usados en rituales o dedicados a propósitos contrarios a Dios. En Números 33:42, Dios instruye a los israelitas a limpiar la tierra que iban a habitar, diciendo: «Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país,
y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Esta orden no tenía un propósito meramente simbólico, sino que reflejaba una verdad espiritual. Donde existen elementos consagrados a lo impuro, la opresión sigue presente. En el Nuevo Testamento se refuerza el llamado a la pureza espiritual y a la separación de todo aquello que pueda contaminar. En 1 Corintios 10, 19, 20, Pablo advierte: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí se expone una realidad contundente. Lo que ha sido dedicado a entidades espirituales contrarias a Dios no es simplemente un objeto inofensivo, sino que lleva consigo una conexión con aquello que no proviene de la luz. Dios ha establecido un estándar de santidad para sus hijos, no como una carga, sino como una protección. En Levítico 27 se nos llama a una vida apartada. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Esta santificación no solo implica la vida interior, sino también todo lo que rodea al creyente. Así como el tabernáculo y el templo fueron lugares cuidadosamente consagrados para la presencia de Dios, el hogar también debe ser un lugar donde su presencia reine sin obstáculos. En el Salmo 101:3, el rey David expresa una determinación que todo hijo de Dios debería adoptar. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Este principio no solo aplica a lo que se observa, sino también a lo que se permite dentro de un hogar. Cuando un objeto representa o ha sido utilizado en prácticas espirituales contrarias a Dios, debe ser eliminado sin vacilación. El enemigo siempre busca la manera de infiltrarse en la vida de las personas, y una de sus estrategias más comunes es hacerlo de forma encubierta. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que muchas de las cosas que parecen inofensivas pueden ser, en realidad, una puerta sutil a la opresión espiritual. Dios ha dado autoridad a su pueblo para cerrar toda puerta que haya sido abierta al enemigo y para establecer su presencia en cada espacio. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no es solo para casos de ataques evidentes, sino también para la limpieza espiritual del hogar. El apóstol Pablo exhorta en Efesios 4:27: No deis lugar al diablo. Esta advertencia implica que el enemigo no puede tomar territorio sin que primero se le conceda acceso. Cuando un objeto es introducido en un hogar y ha sido utilizado para propósitos que no honran a Dios, se le está dando un punto de acceso al adversario. El llamado de Dios a sus hijos es a ser templos del Espíritu Santo, a vivir en santidad y a mantener sus hogares libres de toda contaminación espiritual. En 1 Pedro 1:16 se reafirma este principio: Sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es solo una condición del corazón, sino también una realidad que debe reflejarse en el ambiente donde habita el creyente. En 2 Reyes 23:24, el rey Josías, al traer reforma a Israel, tomó una decisión radical. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Este acto de limpieza espiritual trajo restauración al pueblo y restauró la relación con Dios. El hogar debe ser un lugar donde reine la paz de Dios, donde su presencia sea evidente y donde no haya espacio para la influencia del enemigo.
En Colosenses 3:17 se nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto incluye la manera en que se administra el hogar, lo que se permite entrar y lo que se decide rechazar. Dios ha dado a cada creyente la capacidad de discernir y la autoridad para establecer un ambiente donde solo su espíritu tenga dominio. La batalla espiritual no es un concepto abstracto ni una idea simbólica. Es una realidad que atraviesa todas las esferas de la existencia humana, incluyendo el espacio donde una persona vive. Desde el principio, Dios estableció la importancia de la pureza en los lugares que habitan sus hijos, no solo en sus corazones, sino también en lo que los rodea. En el tabernáculo y el templo, cada elemento debía estar consagrado y separado de toda impureza, porque la presencia de Dios no cohabita con lo que le es contrario. Este principio sigue vigente, porque aunque los creyentes no necesiten un templo físico para adorar, sus hogares son territorios espirituales donde la paz de Dios puede gobernar o donde la influencia del enemigo puede infiltrarse. La Escritura advierte repetidamente sobre la contaminación espiritual que puede entrar en un lugar por medio de objetos que no pertenecen a Dios. En Josué 7 se narra la historia de Acán, quien tomó del anatema, es decir, de los objetos que Dios había prohibido retener después de la conquista de Jericó. Aunque el pueblo de Israel no lo sabía en ese momento, esa desobediencia trajo una derrota inesperada en la batalla contra Jai, y solo cuando se identificó y se eliminó la causa de la maldición, la nación pudo avanzar nuevamente en la victoria que Dios había prometido. Esto demuestra que la presencia de elementos espiritualmente impuros no es un tema sin importancia, sino algo que puede afectar la atmósfera de un lugar y traer consecuencias visibles. La idolatría ha sido uno de los principales medios a través de los cuales el enemigo ha logrado infiltrar sus influencias en la vida de las personas. En muchas ocasiones, las naciones que rodeaban a Israel cayeron en un estado de completa corrupción espiritual, porque permitieron que objetos, imágenes y artefactos dedicados a dioses falsos tomaran un lugar central en sus hogares y en sus prácticas diarias. Dios dejó claro que su pueblo debía apartarse de todo lo relacionado con la idolatría, no solo en la adoración, sino también en la posesión de cualquier objeto que estuviera vinculado a estas prácticas. En Ezequiel 14:6 se declara: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La separación de lo impuro no era una sugerencia, sino una condición esencial para vivir en la bendición de Dios. En el libro de los Hechos se encuentra un ejemplo contundente sobre la necesidad de eliminar todo lo que no pertenece al reino de Dios. Cuando el Evangelio fue predicado en Éfeso, muchas personas que antes practicaban la magia y la adivinación decidieron deshacerse de sus libros y objetos que estaban relacionados con estas prácticas. Hechos 19:19 relata: muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Este acto de renuncia no fue simbólico, sino un paso de obediencia y consagración que resultó en una manifestación aún mayor del poder de Dios en esa ciudad. El enemigo se disfraza con apariencias inofensivas, y muchas de las cosas que las personas aceptan en sus hogares pueden estar cargadas de influencias que no son evidentes a simple vista. En 2 Corintios 11:14 se advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta estrategia consiste en introducir elementos que parecen inocentes o incluso atractivos, pero que en el ámbito espiritual pueden convertirse en puntos de contacto para la opresión, el desánimo y la división dentro de un hogar. Dios ha establecido principios claros para su pueblo, no con el fin de restringir,
sino para proteger. En Deuteronomio 18, 10-12, se hace una advertencia contundente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta lista de prácticas incluye actividades que han sido normalizadas en muchas culturas, pero que la palabra de Dios identifica como una puerta abierta al enemigo. El discernimiento es una herramienta fundamental para quienes desean mantener sus hogares en santidad. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este principio no solo aplica a la enseñanza y a la doctrina, sino también a lo que se permite entrar en un hogar. No todo lo que parece atractivo o interesante es benigno, y no todo lo que se considera parte de una tradición cultural está libre de influencias espirituales negativas. La contaminación espiritual no solo afecta a las personas individualmente, sino que puede tener un impacto generacional. En Éxodo 25, Dios advierte que la idolatría y la rebelión traen consecuencias hasta la tercera y cuarta generación de quienes le aborrecen. Este principio subraya la importancia de cuidar lo que se permite dentro de un hogar, ya que lo que se tolera en un tiempo puede convertirse en una atadura para las generaciones futuras. La obediencia a la palabra de Dios no solo trae bendición individual, sino que establece una herencia de santidad para quienes vendrán después. La eliminación de objetos espiritualmente impuros no es una simple cuestión de preferencia personal, sino un acto de guerra espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que las estrategias del enemigo no siempre serán visibles o directas, sino que muchas veces operarán a través de lo que las personas permiten en su entorno sin cuestionarlo. El Señor ha dado a su pueblo autoridad para establecer su reino en cada aspecto de su vida, incluyendo el ambiente espiritual de sus hogares. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es solo para enfrentar ataques evidentes, sino también para discernir y eliminar cualquier cosa que no glorifique a Dios. La santificación de un hogar comienza con una decisión de rendir todo a la voluntad de Dios y de apartarse de lo que no proviene de Él. Dios llama a sus hijos a vivir en luz, sin mezclarse con las tinieblas. En 2 Corintios 6, 14 y 15 se nos pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? La respuesta es clara: no puede haber compatibilidad entre la presencia de Dios y cualquier elemento que pertenezca al reino de la oscuridad. La Escritura está llena de ejemplos donde la presencia de Dios se manifestaba con poder cuando el pueblo eliminaba lo que era impuro de en medio de ellos. En 2 Reyes 23, se relata cómo el rey Josías llevó a cabo una reforma radical, destruyendo los ídolos, altares y objetos que habían sido utilizados en prácticas abominables. Como resultado, el pueblo experimentó un avivamiento y una restauración de su relación con Dios. La paz en un hogar no es solo el resultado de un ambiente armonioso, sino de la presencia de Dios gobernando en cada aspecto. En Colosenses 3:17 se nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la clave para mantener un hogar libre de toda influencia espiritual negativa. Que cada cosa que se permita dentro de él sea para la gloria de Dios. Cuando su presencia llena un lugar,
No hay espacio para la opresión ni para las tinieblas. Lo que ha sido santificado para Él permanece bajo su protección y su bendición. La lucha entre la luz y las tinieblas es una realidad que se manifiesta de diversas maneras. Y uno de los medios más sutiles a través de los cuales el enemigo busca infiltrarse en la vida de los creyentes es por medio de objetos que, sin que muchos lo perciban, pueden atraer su presencia. La Escritura advierte con claridad que no todo lo que el mundo considera inofensivo lo es en el ámbito espiritual. En Deuteronomio 7:26 se establece un principio inmutable: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este mandato no es meramente simbólico, sino una instrucción directa que revela cómo ciertos objetos pueden traer consigo una contaminación que afecta la atmósfera espiritual de un hogar. Desde el principio, Dios ha establecido un estándar de separación entre lo santo y lo profano. En Levítico 20:26 declara: «Habéis de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Este llamado no solo abarca el comportamiento y la adoración, sino todo aquello que rodea a los hijos de Dios. Lo que se permite dentro de un hogar tiene un impacto espiritual, y la presencia de objetos ligados a prácticas impuras o a sistemas de creencias ajenos a la verdad de Dios puede convertirse en un punto de contacto para la influencia del enemigo. En la historia de Israel se encuentran múltiples ejemplos donde la presencia de ídolos y objetos contaminados provocó la ira de Dios y trajo consecuencias sobre el pueblo. En Tercera Reyes 21:11-12 se relata cómo Manasés, uno de los reyes de Judá, introdujo dentro del templo de Dios imágenes y objetos relacionados con la adoración pagana. Como resultado, el juicio de Dios fue anunciado sobre la nación. El problema no era solo la existencia de estos objetos, sino la legalidad espiritual que otorgaban a las fuerzas del mal para operar dentro del territorio de Judá. Lo mismo ocurre en cualquier lugar donde se permite la presencia de elementos que no glorifican a Dios. El apóstol Pablo advirtió que la batalla espiritual no se libra contra enemigos visibles, sino contra fuerzas que operan en el mundo invisible. En Efesios 6:12 explica: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta verdad es fundamental para entender que el enemigo busca cualquier oportunidad para establecer su influencia, y lo hace a través de objetos que han sido utilizados en prácticas ocultistas, idolátricas, o que han sido creados con un propósito contrario a Dios. Las advertencias de la Escritura sobre la idolatría no se limitan a la adoración de imágenes, sino a cualquier elemento que represente una conexión con lo que no proviene de Dios. En 1 Corintios 10, 19, 20, Pablo escribe: «¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios». Lo que ha sido ofrecido a entidades espirituales ajenas al Señor no es neutral, sino que lleva consigo una carga que puede afectar a quienes lo poseen. El llamado a la pureza espiritual no es opcional para quienes han decidido seguir a Cristo. En 2 Corintios 6, 16, 17 se nos recuerda: «¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». No se trata solo de evitar la adoración directa a objetos, sino de entender que todo aquello que no proviene de Dios puede traer una influencia que contamine la vida de los creyentes.
La Biblia muestra que cuando el pueblo de Dios eliminaba lo que era impuro, se abría el camino para la restauración y la bendición. En 2 de Crónicas 34, 3-5, se relata cómo el rey Josías tomó la decisión de purificar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes e ídolos, destruyéndolos completamente. Este acto no solo representó una limpieza física, sino un restablecimiento de la autoridad de Dios en la nación. Cada objeto que había sido utilizado en adoración ajena al Señor fue removido, porque mientras permanecieran en la tierra, seguían siendo un punto de acceso para la influencia del enemigo. El discernimiento espiritual es clave para identificar lo que no debe ser retenido en un hogar. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo lo que parece inofensivo lo es, y no todo lo que es aceptado culturalmente está libre de influencias espirituales. La instrucción de la palabra es clara. Los creyentes deben evaluar lo que entra en sus vidas y rechazar aquello que pueda abrir puertas a la opresión espiritual. Dios ha dado autoridad a su pueblo para establecer su reino en cada aspecto de su vida, incluyendo sus hogares. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad implica la responsabilidad de identificar y eliminar cualquier cosa que no glorifique a Dios. No se trata solo de evitar el pecado en acciones visibles, sino de asegurarse de que todo lo que rodea al creyente sea santo y apartado para Dios. El enemigo utiliza la ignorancia como una de sus principales herramientas para operar sin resistencia. En Oseas 4:6, el Señor dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No reconocer el impacto espiritual de ciertos objetos puede llevar a que se mantengan dentro de un hogar cosas que están afectando la vida espiritual sin que sus habitantes lo perciban. La falta de discernimiento permite que la opresión avance sin ser confrontada, pero cuando la verdad de Dios es revelada, se abre la oportunidad para la liberación. El llamado a la santidad no es una restricción, sino un medio de protección. En 1 Pedro 1:15-16 se nos recuerda: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no solo se refiere al comportamiento, sino a cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se permite dentro de un hogar. Cuando un lugar es consagrado a Dios y purificado de todo lo que no le pertenece, su presencia lo llena y su paz se establece en él. La Escritura establece un principio fundamental: donde Dios habita, la oscuridad no puede permanecer. En 2 Samuel 6, se relata cómo el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-Edom, y mientras permaneció allí, el Señor bendijo su hogar en gran manera. Esto demuestra que cuando un lugar es santificado para Dios, su favor lo cubre. No se trata solo de evitar la influencia del enemigo, sino de permitir que la presencia de Dios sea la que gobierne y transforme cada rincón de un hogar. Dios ha dado a su pueblo todo lo necesario para vivir en victoria y mantenerse en santidad. En Santiago 4:7 se encuentra la clave para cerrar cualquier puerta que haya sido abierta al enemigo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La obediencia a Dios es la base de toda protección espiritual. Cuando un hogar es consagrado a Él, cuando todo lo que no le pertenece es removido, y cuando su presencia es el centro de cada espacio, no hay fuerza del enemigo que pueda prevalecer. La luz de Cristo llena todo lugar donde se le da autoridad, y cuando su nombre es exaltado, todo lo demás pierde su poder. La presencia de Dios en un hogar no es solo una promesa, sino una realidad
que se manifiesta cuando se le da el primer lugar y se elimina todo lo que no le honra. Desde el principio, las Escrituras muestran que donde habita su presencia hay paz, protección y bendición. Pero donde se permite la contaminación espiritual, la oscuridad encuentra una oportunidad para operar. La Biblia deja claro que Dios no comparte su gloria con lo que le es contrario, y por eso, cualquier elemento que haya sido creado, consagrado o utilizado en prácticas ajenas a su voluntad, se convierte en un obstáculo para que su luz llene completamente un lugar. En Isaías 42:8, el Señor declara: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este principio es inmutable y sigue vigente en la actualidad. La influencia de lo que se permite dentro de un hogar va más allá de lo que se puede ver o tocar. La Biblia enseña que los objetos pueden tener una carga espiritual, ya sea porque fueron utilizados en rituales, dedicados a propósitos impuros o diseñados con una intención que no proviene de Dios. En Deuteronomio 7:25 se advierte con claridad: las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlos para ti, para que no te enlaces en ello. Porque es abominación a Jehová tu Dios. Dios no solo prohíbe la adoración de estos objetos, sino también la posesión de ellos, porque entiende que pueden convertirse en un vínculo con aquello que aleja a las personas de su propósito. En muchas ocasiones, el pueblo de Israel experimentó derrota y opresión porque permitió la entrada de elementos que no debían estar en su territorio. En Jueces 2:11-14 se describe cómo, al inclinarse ante los dioses ajenos, los israelitas se volvieron vulnerables ante sus enemigos. La opresión no llegó sin causa. Fue el resultado de haber tolerado lo que Dios había ordenado destruir. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica y muestra que la presencia de objetos contaminados en un ambiente consagrado a Dios no es un asunto sin importancia, sino una puerta abierta a la influencia del enemigo. La idolatría siempre ha sido un medio a través del cual las tinieblas logran establecerse en la vida de las personas. No se trata únicamente de imágenes o figuras esculpidas, sino de cualquier cosa que ocupe un lugar de reverencia indebida o que haya sido creada con un propósito que no glorifica a Dios. En Ezequiel 14:3, el Señor expone la raíz del problema. Hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en su corazón y han puesto delante de sí el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso voy yo a responderles cuando me consultan? La contaminación espiritual no siempre es evidente, pero su efecto es real. Lo que se permite en un hogar puede influir en la atmósfera de ese lugar y afectar la vida de quienes lo habitan. En Hechos 19 se relata cómo, cuando el Evangelio llegó a Éfeso, aquellos que antes practicaban la magia comprendieron que no podían seguir a Cristo y al mismo tiempo conservar lo que pertenecía a su vida anterior. En el versículo 19 se describe la acción que tomaron. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La decisión de deshacerse de estos objetos no fue simbólica, sino un acto de guerra espiritual. No bastaba con abandonar esas prácticas, era necesario eliminar todo lo que las representaba. La lucha contra la oscuridad no es una cuestión de fuerza humana, sino de alinearse con la voluntad de Dios y cerrar toda puerta que haya sido abierta al enemigo. En Efesios 6:12, Pablo recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no es contra lo que se puede ver, sino contra lo que opera en lo invisible. Es por eso que no basta con evitar ciertas prácticas. Es necesario también examinar qué cosas están permitidas dentro del hogar
y eliminarlas si no glorifican a Dios. El principio de santificación no es una sugerencia, sino una instrucción clara de Dios para su pueblo. En 2 Corintios 6:17 se ordena: por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación de lo impuro no es una carga, sino una condición para vivir en comunión con Dios. Un hogar donde se honra su presencia es un lugar donde su paz reina, donde su protección se establece y donde el enemigo no tiene acceso. La autoridad que Dios ha dado a sus hijos para mantener su hogar libre de toda influencia maligna es una promesa que debe ser ejercida con firmeza. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no es solo para enfrentar ataques visibles, sino también para discernir y eliminar cualquier cosa que pueda ser una puerta abierta a la opresión espiritual. El discernimiento es clave para reconocer lo que no debe permanecer en un hogar. No todo lo que es culturalmente aceptado es espiritualmente seguro. En 1 Juan 4:1 se da una advertencia clara: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que parece inofensivo puede estar cargado de una influencia que no proviene de Dios, y es responsabilidad de cada creyente evaluar lo que entra en su hogar. Dios ha llamado a su pueblo a vivir en santidad y a rechazar todo lo que no le pertenece. En 1 Pedro 1:16 se reafirma este principio: Sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no solo se refiere a la conducta, sino también a todo lo que rodea al creyente. Cuando un hogar es consagrado a Dios y se aparta de todo lo que no le agrada, su presencia llena ese lugar y su paz se establece en él. En 2 Reyes 23 se describe cómo el rey Josías llevó a cabo una reforma radical en Judá, eliminando toda clase de idolatría y destruyendo los objetos que habían sido utilizados en la adoración de dioses falsos. Este acto no solo restauró la relación del pueblo con Dios, sino que abrió el camino para que su bendición volviera a la nación. Cuando se remueve lo impuro, la presencia de Dios se manifiesta con mayor poder. La victoria sobre la opresión espiritual no depende del esfuerzo humano, sino de la obediencia a la palabra de Dios. En Santiago 4:7 se encuentra la clave: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someterse a Dios implica entregar cada área de la vida, incluyendo el hogar, a su voluntad. Resistir al diablo no solo es rechazar la tentación, sino también identificar y eliminar cualquier cosa que pueda servir como un punto de contacto para su influencia. Un hogar consagrado a Dios es un lugar donde su presencia es tangible, donde su paz reina y donde su poder protege. En Colosenses 3:17 se nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La vida de un creyente no está dividida en áreas sagradas y seculares. Todo debe estar alineado con la voluntad de Dios. Lo que se permite dentro de un hogar tiene un impacto directo en la atmósfera espiritual de ese lugar. Cuando un hogar es entregado completamente al Señor, no hay espacio para la oscuridad, porque donde está su luz, las tinieblas no pueden permanecer. La realidad espiritual de un hogar no se define únicamente por lo que se puede ver, sino por aquello que se permite habitar en lo invisible. Cada decisión que se toma respecto a lo que entra en un espacio influye en la atmósfera que se construye. No se trata solo de eliminar lo que no proviene de Dios, sino de entender que cada hogar es un territorio espiritual donde se debe establecer dominio. Si no se llena con la presencia de Dios, algo más buscará ocupar ese lugar. La neutralidad no existe en el ámbito espiritual.
Dios diseñó el hogar para ser un refugio, un lugar donde su paz reine, donde la fe crezca y donde la opresión no tenga cabida. No es un accidente que a lo largo de la Escritura el concepto de casa y altar estén estrechamente ligados. Desde los tiempos de los patriarcas, cada vez que alguien consagraba un espacio al Señor, construía un altar. Esto no era solo un símbolo, sino una manifestación de la verdad de que un hogar consagrado a Dios es un lugar donde su gloria puede manifestarse sin interferencias. En contraste, cuando un espacio se llena de elementos que no le pertenecen, se convierte en un territorio vulnerable. Cada objeto que se guarda tiene un significado más profundo de lo que parece. No todo es simplemente decoración o tradición. Lo que se retiene con afecto, lo que se protege de ser desechado, lo que se defiende a pesar de su origen, revela dónde está el corazón. La pregunta no es solo qué se tiene en el hogar, sino qué significado tiene en lo espiritual. Jesús dejó claro que donde esté el tesoro de alguien, allí estará también su corazón. Si lo que se valora no tiene conexión con la luz de Dios, entonces algo más está ocupando ese espacio. No basta con hacer limpieza externa. Lo más importante es establecer un ambiente donde la presencia de Dios sea la fuerza dominante. Un hogar puede estar libre de objetos contaminados, pero si no está lleno de la palabra, la oración y la alabanza, queda expuesto. La Biblia muestra que cuando un espíritu inmundo es expulsado, busca regresar a su antiguo lugar si lo encuentra vacío. La clave no es solo remover lo impuro, sino saturar el ambiente con lo santo. La paz de Dios no es una emoción pasajera ni un simple sentimiento de tranquilidad. Es una fuerza activa que protege, que transforma y que hace que la oscuridad no tenga lugar. La única manera de garantizar que un hogar permanezca bajo su cobertura es vivir de acuerdo con sus principios. No es suficiente con identificar lo que debe irse. Es necesario decidir qué debe quedarse. Lo que se permite dentro de un hogar no solo moldea la atmósfera espiritual, sino que define el destino de quienes lo habitan. Cuando Dios es el centro, su luz llena cada rincón y su autoridad permanece inquebrantable.